ongoing thing. Hola, ¿qué tal? Pues estamos en otro video y en este video vamos a hablar del sarampión. Soy Jimena Mendoza y pues que les sirva esta información. Entonces, pues iniciando, el sarampión es una enfermedad exantemática viral aguda altamente contagiosa. Hablando de su etiología, pues tenemos que viene la familia Paramyxovirus del género Morbillivirus y pues va a ser un virus esférico con ARN de cadena simple, no fragmentada y pues solo va a tener un tipo antigénico. Su tamaño pues va de 100 a 200 nanómetros y dentro de sus características tenemos que es sensible al calor, a los rayos ultravioleta, a su pH y también a los solventes. Y en cuanto a la epidemiología, pues tenemos que se han hecho progresos extraordinarios para reducir la incidencia mundial y las tasas de mortalidad por sarampión por medio de la inmunización. Sin embargo, sigue siendo endémico en regiones del mundo sin disponibilidad fácil de la vacunación contra el sarampión, pues se considera altamente contagioso, causa alrededor de 20 millones de infecciones y 150,000 muertes por año. Dentro de los brotes tenemos que pues va de cada 2 a 5 años y tenemos que es más prevalente en invierno, primavera, por esas fechas también de marzo y abril. Y tenemos que predominan en lactantes y adultos jóvenes. Y hablando de su mortalidad, bueno, tenemos que saber que del 10 al 15% de los pacientes pues van a morir por complicaciones bacterianas. Y en cuanto a su patogenia, pues tenemos pues la transmisión y esta pues va a ser persona a persona por gotitas de las vías respiratorias a cortas distancias y también en menor incidencia por partículas en el aire. Hablando del periodo de incubación, pues tenemos que va de 8 a 12 días al comienzo de los síntomas y 14 días para el comienzo del exantema. Y en cuanto al periodo de contagio, pues va de 1 a 2 días antes del comienzo de los síntomas hasta 4 días después del exantema. Y en cuanto pues a lo que pasa, la patogenia, pues tenemos que la infección comienza cuando el virus es depositado pues en las células epiteliales de las vías respiratorias, de la bucofaringe y también de las conjuntivas. Y tenemos que en los primeros 2 a 4 días después de la infección, el virus prolifera de forma local en la mucosa de las vías respiratorias y se propaga a los ganglios linfáticos que reciben la linfa de la zona. Entonces, pues el virus ingresa a la corriente sanguínea por medio de leucocitos infectados, sobre todo monocitos, y pues aquí es donde va a surgir la viremia primaria. Y esta pues va a diseminar la infección a todo el sistema retículo endotelial y tenemos que la nueva replicación va a causar una viremia secundaria que comienza a los 5 a 7 días después de la infección y pues va a propagar el virus por todo el organismo. Tenemos que la replicación viral en los órganos objetivo efectores junto con la respuesta inmunitaria del hospedador, pues va a ser el mecanismo que genera los signos y síntomas de la enfermedad que aparecen, como dijimos, de 8 a 12 días después de la infección. Y bueno, ya hablando de las manifestaciones clínicas, pues tenemos que esta infección se divide en 4 fases. La incubación, que dijimos que va de 8 a 12 días, va a haber una fase prodrómica que va de 10 días después de la exposición y una fase exantematosa, que esta pues aparece aproximadamente 2 semanas después de la exposición y la recuperación. A ver, dejen de hablar o lo voy a cortar ya que, a ver. Y bueno, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Tenemos que la infección se divide en 4 fases. El periodo de incubación, que como dijimos va de 8 a 12 días. La fase prodrómica, que va 10 días después de la exposición. La fase exantematosa, que va 2 semanas después de la exposición más o menos. Y pues una fase de recuperación, donde los síntomas pues desaparecen. Entonces, pues hablando de esta fase prodrómica, tenemos que unos 10 días después de la exposición, después de la infección, pues va a aparecer fiebre, malestar general, seguidos de tos seca, coriza, conjuntivitis y también estos signos y síntomas pues se van a intensificar en un lapso de 4 días.
Y también tenemos que en la mucosa bucal se van a observar estas manchas de Koplik, como vemos en las imágenes, que estas manchas de Koplik pues van a constituir un signo patognomónico del sarampión. Así que, bueno, tenemos que acordarnos de este signo pues muy importante que caracteriza el sarampión, que son las manchas de Koplik. Y estas pues se van a tratar de pequeños círculos blancos, más o menos como de 1 milímetro de diámetro, van a tener halo eritematoso y pues van a persistir desde 1 a 3 días antes hasta 3 días después del exantema. Así que, bueno, no se nos olvide estos síntomas que pertenecen a la fase prodrómica y este signo pues muy importante que son las manchas de Koplik, característico del sarampión. Y bueno, tenemos también la fase exantemática y esta fase pues va a aparecer de 2 a 3 días después del pródromo o bien 14 días después de la exposición, como dijimos, 2 semanas después de la exposición a este virus. Y esta pues tenemos que se va a caracterizar por manifestaciones clínicas más intensas, puede aparecer cefalea, dolor abdominal, vómito, diarrea, mialgia. Y tenemos que saber que, bueno, este exantema se va a caracterizar por seguir un patrón cefalocaudal. Va a iniciar en la cabeza y se va a extender por la mayor parte del cuerpo al cabo de 24 horas. Entonces, pues este exantema pues se caracteriza por ser máculas eritematosas y tenemos que inicia pues en la zona retroauricular, en cuello y en la línea de implantación del cabello y ya de ahí pues se sigue, evoluciona pues hasta comprender cara, tronco, parte superior del tórax y de los brazos y esto suele suceder durante las primeras 24 horas. En las siguientes 24 horas pues se va a extender a la espalda, al abdomen, la totalidad de los brazos y los muslos. Y bueno, ya el exantema va a disminuir de intensidad de modo gradual en el mismo orden que apareció y progresó y casi siempre entre los días 3 y 4 después del inicio. Entonces, bueno, ya conociendo las manifestaciones clínicas, pues no tenemos que dejar de lado pues el diagnóstico diferencial. Entonces, pues nosotros tenemos que pensar también en una rubiola. Sin embargo, pues de lo que tenemos que saber es que esta rubiola va a ser una infección pues más benigna, sin tos, y va a mostrar una linfadenopatía característica. Esa después vamos a ver en otros videos, pero pues también tenemos que hacer diagnóstico diferencial quizás con una infección enterovírica enovírica o una enfermedad de Kawasaki, la enfermedad de escarlatina, rickettsiosis, la rociola. Y lo que tenemos que saber es que el exantema aquí va a surgir después de desaparecer la fiebre. Así que pues hay que saber diferenciar también la mononucleosis infecciosa y pues también puede ser o parecer a un meningococcemia. Entonces, bueno, ya llegando al diagnóstico como tal del sarampión, tenemos que los hallazgos clínicos pues van a ser fundamentales para orientarnos al diagnóstico. Sin embargo, pues en algunos pacientes puede cursar de manera asintomática o con algunas manifestaciones inespecíficas de la enfermedad, dificultando establecer la etiología. Entonces, bueno, el diagnóstico pues se nos va a hacer más difícil cuando no aparece el exantema o pues tarda en surgir, por ejemplo, en niños inmunosuprimidos, que se ha visto que en esos niños pues no aparece como tal el exantema, así que bueno, ahí se nos hace más difícil el diagnóstico. Sin embargo, pues no hay que olvidarnos pues de ciertas características, de ciertas manifestaciones clínicas. El Center for Disease Control and Prevention establece que se necesitan pues 3 cosas para llegar al diagnóstico. Uno, pues es el exantema maculopapuloso generalizado que dure como mínimo 3 días. También pues la fiebre de 38.3 grados como mínimo, tos, coriza o conjuntivitis. Así que no hay que olvidarnos de estos signos. Y obviamente también el signo patognomónico de esta enfermedad del sarampión, que son las manchas de Koplik. Y bueno, el diagnóstico definitivo pues ya va a ser mediante el aislamiento viral a partir de la sangre, orina o de secreciones respiratorias y pues nos podemos apoyar mediante una PCR o una serología a través de las inmunoglobulinas M. También podemos aislar el virus en cultivo celular del material o bien hacer un hemograma.
Y bueno, casi terminando, pues vamos a hablar del tratamiento. Y tenemos que el tratamiento del sarampión pues es sintomático. Nosotros vamos a tratar pues esos síntomas y vamos a procurar pues que haya una buena hidratación, pues administrar antipiréticos, controlar el dolor con analgesia adecuada y obviamente reposo en cama. También pues nos va a ser eficaz, se ha visto, la vitamina A y nosotros vamos a administrar 50,000 unidades si el niño pues tiene menos de 6 meses, 100,000 unidades vía oral, dosis única, en niños de 6 meses a 1 año de edad y 200,000 unidades vía oral, también dosis única por 2 días consecutivos en niños mayores de 1 año. Y bueno, esta vitamina A pues va a ser de utilidad ya que reduce la morbilidad y la mortalidad en los niños con sarampión grave. Y bueno, algo que tenemos que saber también es que no van a ser eficaces los antivirales ni están indicados los antibióticos de manera profiláctica. Y también pues el manejo de las complicaciones se va a realizar individualizando cada caso. Y por último, pasando al pronóstico, tenemos que muchos de los sujetos afectados por el sarampión se recuperan y logran tener inmunidad protectora permanente contra una nueva infección. Y tenemos que las proporciones de letalidad pues van a depender pues de la edad, del estado nutricional y obviamente es muy importante la protección contra el sarampión, ¿no? La protección con la vacuna contra el sarampión y obviamente pues un buen acceso a la atención clínica. Y bueno, y esto sería todo del sarampión, espero que les sirva y pues nos vemos en el próximo video. Adiós.